Buenas tardes, ingeniero. Voy a explicar los ejercicios que son. Voy a empezar primero por el 7.1, que nos pide encuentra las características de operación, voltaje y corriente para cada uno de los diodos del circuito en la figura 7.39. Compruebe sus resultados mediante la simulación del circuito. El circuito nos pide que calculemos el voltaje y la corriente del diodo de germanio y el diodo de silicio. Están los cálculos que hice yo a mano y la simulación del circuito que nos pide el voltaje, como se puede ver aquí, el voltaje y la corriente del diodo de germanio y el diodo de silicio. Y esto es todo lo que nos pide. Para el siguiente ejercicio es el mismo circuito, pero nos pide calcular la potencia. Como podemos ver aquí, dice, para el circuito de la figura 7.39, calcule la potencia para que absorbe cada uno de los 6 elementos. Compruebe por medio de la simulación del circuito. Debemos calcular la potencia de cada uno de estos elementos, como podemos ver aquí. Y en la simulación es lo mismo. Pero como nos pide solo la potencia, elimina el voltaje y la corriente y no, digamos solo la potencia. Como podemos ver aquí, es la potencia de cada uno de los elementos, como sale en el software. Vamos para el siguiente ejercicio. El 7.11 nos pide calcule los valores para los componentes de CD. Dice, donde el voltaje de salida del circuito en la figura 7.21 determina el factor de rizo para la señal que se obtiene. Aquí el voltaje de rizo lo calculamos con el voltaje medio sobre el voltaje RMS por el 100%, donde el voltaje rizo nos dio 63,64% de este circuito. Y en la gráfica y en esta gráfica, como podemos ver, esta es la gráfica del 7.1, el 7.11, donde utilizamos aquí un diodo de silicio, una resistencia y utilizamos una longitud de 6 voltios y una frecuencia de 60. Y le mandamos a correr. Y nos da esta gráfica, como podemos ver aquí. Para el siguiente problema, dice, calcule el factor de rizo de la señal de salida para el circuito de la figura 7.42. Compruebe sus resultados. Este es el circuito. Como podemos ver aquí, nos pide de nuevo calcular el factor de rizo. Y lo calculamos de la misma manera. Voltaje medio sobre voltaje RMS por 10 por 100%, que nos dio un total de 90%. Aquí. Y vamos a ver la simulación. Como podemos ver aquí, este es el circuito. Esta vez utilizamos un voltaje de, el voltaje 1 es de 6 y 60 de frecuencia y el voltaje 2 es lo mismo. Y utilizamos dos diodos de silicio, como podemos ver ahí, y una resistencia de 1000. Como podemos ver aquí, puse los puntales en el voltaje para calcular aquí y el voltaje, como podemos ver aquí, estos, perdón. Vamos a correr el programa y nos sale esta gráfica. Esta de aquí es parecida a la otra, pero es solo de una recta, como podemos ver aquí.
Esta es la gráfica que nos sale. Para el siguiente ejercicio, dice calcula el rango de valores para el voltaje inicial en el circuito de la figura 7.32. Hicimos los cálculos siguientes donde calculamos la corriente y podemos ver aquí el voltaje inicial que nos pide en el problema. El 8.28 pues nos pide cuál será el valor de la corriente máxima de colector posible. Nos dice, nos vamos, estos son los cálculos, nos vamos al circuito. Como ven, estos son los circuitos. Nos piden la máxima corriente del colector. Vamos a ver la corriente, podemos ver aquí la corriente que es de 1.8 miliamperios. También podemos ver el voltaje y la potencia de lo que queramos saber. Y pues, y el siguiente ejercicio es el mismo circuito, pero aquí dicen que realicé un análisis. Aquí se realiza un nuevo análisis para el ejemplo 8.4, suponiendo que cambió 45% el beta del transistor por efectos del calor. Como pueden ver aquí, es el mismo circuito, solo que beta cambió un 45% del transistor. Y hacemos los siguientes cálculos, como es de sacar la I base, la I del colector, la I del emisor, vamos a ver, y el voltaje del colector, voltaje emisor, y el circuito. Es el mismo circuito, solo que el beta aquí aumenta. Vamos a hacer ahorita. Como pueden ver, está trabajando con 100. Aquí, era 100, pero nos pide que aumenta un 45%. Vemos acá, por ejemplo, que aumenta 45. Vamos a poner 145. Lo guardamos. ¿No? Y podemos mandarlo a ciclar. Vamos a ver aquí que a veces número. Ahora sí, vamos a ver. Está y lo enviamos a correo. Y nos sale todo de aquí. Vamos a hacer un análisis del voltaje, de la corriente, de la potencia. Como podemos observar ahí. Y eso sería todo. Hacemos ejercicios. Como pueden ver, el último ejercicio, que es un cálculo extenso. Esto sería todo, ingeniero. Dar todos los ejercicios. Y son las simulaciones.
Ahí está. Y terminamos. Eso es todo, ingeniero. Gracias.